Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué ocurre cuando le hablas de narcisismo a un narcisista. Bueno, hoy os traigo un tema que creo que está muy poco tratado y muy poco tocado acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y es que si te pones a buscar bibliografía o información al respecto, creo que hay bastante poca. Cuando te tomas un tiempo prudencial después de haber sido víctima del abuso narcisista acerca de informarte sobre este trastorno, al final esto te ayuda a convertirte en un radar humano que te permite detectar a estos sinvergüenzas a kilómetros de distancia. Hice un pequeño experimento con algunas personas con rasgos de la personalidad narcisista, que no sé si tendrían el trastorno o no, pero bueno, eran personas completamente tóxicas, y es el siguiente. Durante mi formación en relaciones tóxicas y el abuso narcisista, me surgió la curiosidad de qué ocurriría si yo le hablaba de narcisismo a una persona con este trastorno, pero no en plan acusándole de, oye, tú eres narcisista, no, sino dejándoselo caer de una forma más sutil y más encubierta, digamos. El resultado de este experimento fueron dos soluciones completamente diferentes que se cumplían en varios de los patrones con los que lo experimenté. El primer resultado sería la evitación total del tema. Cuando saqué el tema del narcisismo con personas que tenían rasgos de personalidad narcisista, crearon una conducta totalmente de evitación y de crear una cortina de humo frente al tema y sin mostrar el más mínimo interés. Por tanto, presentan una actitud completamente evitativa. Por ejemplo, bueno, en una situación normal, tomando un café, o también lo hice hablando por WhatsApp, saqué el tema, oye, ¿y tú qué opinas del narcisismo? Y me saltaron por petenera, o sea, no me contestaron a eso y me hablaron de otra cosa, y esto se repitió en varias ocasiones. La siguiente respuesta que me encontré y que se repetía también bastante es la de esos narcisistas que al sacarles el tema del narcisismo tendían a hacerse los poco informados sobre el tema y comenzaron a preguntar como fingiendo interés de una forma compulsiva acerca de este trastorno. Lo hacían como si fuesen plenamente unos ignorantes y unos incrédulos acerca del tema. He de decir que este tipo de respuestas se daba sobre todo en narcisistas encubiertos. Como sabemos, los narcisistas encubiertos se caracterizan por una falsa humildad. Debido a esto comenzaron a formular diferentes preguntas al respecto, tratando de obtener información y fingiendo que en realidad les interesaba saber del tema, pero esto lógicamente no era así. Si sacas el tema del narcisismo con una persona que es narcisista y comienza a preguntar, esto lo único que implica es que quieren saber hasta qué punto tú eres una víctima fácil o podrías ponerle las cosas muy difíciles. Quieren saber qué sabes y qué no acerca de sus entresijos y sus técnicas de manipulación para ver hasta dónde pueden llegar contigo. Después de mi experiencia, mi primera experiencia con una persona narcisista, pasado un tiempo conocí por redes a otra persona, por redes sociales, era un chico y bueno, todo parecía ir bien, nos estábamos conociendo y demás. Después de un love bombing brutal, porque yo estaba un poco reacia a tener ningún tipo de relación, y de hecho se lo hice saber que salía de una relación complicada y no estaba para tener ningún tipo de relación, aunque esto no implicaba que no pudiésemos conocernos para, bueno, en un futuro, Dios diría, ¿no? Pues fue otra vez a full a por mí, llamándome a todas horas, mensajes a todas horas, fotos a todas horas, en fin, ¿qué os voy a contar? Un love bombing brutal.
Después de esto empezó a intercalar días de muchísima atención con otros en los que me dejaba en visto, no me contestaba un buenos días y demás. Entonces ahí ya se me encendieron todas las alarmas. Al decirle educadamente que yo pasaba de estos rollos y que estos rasgos narcisistas de hoy te doy, mañana te quito, hoy me quiero casar contigo y mañana no te hablo, que pasaba de estos rollos y que no quería seguir conociéndole, me bloqueó. Pero bueno, esto lo vi entre comillas normal. Después de bloquearme, comenzó a desbloquearme, comenzó a hablarme de que dice del narcisismo, yo no soy narcisista, no sé qué, no sé cuánto. Luego al tiempo me volví a bloquear, me volví a desbloquear para preguntarme otra vez qué es eso del narcisismo, que cómo manipulaban, y ahí cuando se me encendieron otra vez todas las alarmas y dije, una persona que tiene estos comportamientos tóxicos y está tan interesado por el narcisismo, lo único que quiere saber es hasta qué punto yo sé acerca del tema o hasta qué punto me puede manipular. Así que nada, ya sabéis lo que hice. Bloqueo de todo sitio, contacto cero a tope y seguí con mi vida. Lo que quiero decirte con este ejemplo que te acabo de poner es que los narcisistas suelen salir pitando, huyendo, cuando les sacas el tema del narcisismo. Pero no solo los abiertos, sino incluso aquellos narcisistas que ni siquiera saben que lo son. Porque ese chip interno que tienen les avisan de que no eres una presa fácil, de que les vas a poner las cosas muy, muy difícil y que no les será nada fácil engañarte y manipularte. Por tanto, no les compensas como víctima. Tienen una larga lista de personas posibles y hay gente más fácil a la que poder exprimirles, manipularles, que a una persona que ya sabe cómo funcionan. Llegados a este punto, podrías incluso preguntarte entonces que si una forma de ahuyentar narcisistas sería sacar el tema del narcisismo con cada persona que conozca que sea una potencial posible pareja. Déjame decirte que esto no funciona así. El trabajo y el aprendizaje que realices acerca del trastorno de la personalidad narcisista, de psicópatas, sociópatas o relaciones tóxicas debe ser un aprendizaje personal, sin que esto llegue a convertirse en algo obsesivo y tremendamente enfermizo que influya en tus relaciones con los demás. Por tanto, esto que te estoy contando de sacar el tema del narcisismo con narcisistas funcionaría en aquellos casos en los que tú empiezas a conocer a una nueva persona y comienzas a detectar comportamientos o actitudes un poco tóxicas, nocivas o las conocidas banderas rojas. Aquí sí que es un truco bastante bueno el sacar el tema del narcisismo con esta persona de una forma sutil y ver cómo el narcisista decide salir corriendo o si por el contrario, cuando ya sabe que tú conoces un montón acerca de este tema, decide quedarse. Ten por claro que una persona emocionalmente sana puede interesarse, por supuesto, acerca del narcisismo, si tú sacas el tema, pero terminará quedándose porque, lógicamente, al final sus comportamientos y sus actitudes se corresponden con sus palabras, no son nada tóxicos y simplemente es un tema de conversación más del que podéis hablar, como podría ser política, psicología, programas de televisión, familia, etc. Pero si una persona narcisista le sacas el tema del narcisismo y ve que eres una víctima despierta, una víctima empoderada, una víctima que conoce un montón de información y una superviviente, ese narcisista va a salir pitando de ahí porque no le va a resultar nada fácil conseguir combustible por tu parte. Bueno, sin más, te invito a que te quedes conmigo en el canal, a que le des like al vídeo si te ha gustado, que compartas para que la gente conozca a estos vampiros emocionales y que te suscribas a mi canal y que me puedes dejar en los comentarios sugerencias sobre vídeos futuros y si alguna vez has sacado el tema del narcisismo con una persona que era narcisista y cómo se comportó esta persona para que el resto de personas que visiten el canal puedan conocer tu historia en los comentarios. Bueno, nos vemos el domingo que viene y hasta entonces te mando mucha fuerza y un beso muy grande. Adiós.